tal amigos? Pues vamos a continuar con nuestros videos acerca de el desarrollo de videojuegos con Unity de Microsoft, ¿sale? En esta ocasión vamos a platicar de un concepto muy importante que es precisamente el concepto de colisiones. ¿Qué es una colisión en primera instancia? Bueno, una colisión primero que nada tenemos que distinguir entre el concepto de colisión que existe en la física del mundo real y el concepto de colisión que existe en un videojuego. En la física del mundo real, una colisión es cuando dos cuerpos interactúan durante un instante del tiempo cambiando sus propias fuerzas, transfiriendo energía y cambiando las direcciones de movimiento de los objetos. De esta forma nosotros podemos, por ejemplo, no sé si recuerdan, pero era muy común en materias de física cuando yo estaba estudiando que usábamos las mesas de billar, ¿no? Que era básicamente un tipo de colisión. Teníamos colisiones elásticas, inelásticas, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el concepto de colisión en física del mundo real. Ese concepto de colisión en física del mundo real me interesa en videojuegos, porque muchas veces yo tengo que simular ese mismo o movimientos parecidos o circunstancias parecidas. Por ejemplo, el choque entre dos coches, el rebote de una pelota, etcétera, etcétera. Pero no es el único tipo de colisión que me interesa en videojuegos. En videojuegos existen otro tipo de colisiones y básicamente el concepto de colisión en videojuegos es cuando dos geometrías se intersectan. ¿Sale? Entonces ese es el concepto de colisión. ¿Para qué se pueden intersectar dos geometrías? Para muchísimas cosas. Para determinar que un objeto no puede traspasar a otro, para hacer simulaciones físicas como las que les acabo de mencionar, o inclusive para detectar, por ejemplo, si un personaje ya llegó a la meta o si un personaje cumple o no cumple con ciertas reglas del juego. ¿Sale? Entonces el concepto de colisión es mucho más amplio en videojuegos y se utiliza para muchísimas cosas. ¿Vale? Dentro del desarrollo de videojuegos, uno de los aspectos que han evolucionado más radicalmente y que al mismo tiempo siguen siendo muy problemáticos es precisamente la detección de colisiones. Es decir, de un videojuego, el cálculo de las colisiones puede llegar a representar el 50-60% de todo el tiempo de procesamiento de un frame. ¿Sale? Probablemente otro gran porcentaje se enfocaría a la parte de la graficación, pero la detección de la colisión es por naturaleza es un algoritmo que necesita mucho procesamiento, ¿sale? Entonces por eso es muy importante que ustedes conozcan, aprendan diferentes técnicas para detectar colisiones y las sepan aplicar correctamente. En un principio y de forma muy simple, la detección de colisiones se puede dar de dos formas, a priori o a posteriori. Es decir, cualquier técnica que ustedes utilicen va a caer en alguna de estas dos. Vamos a empezar a describir a posteriori porque es la más fácil y simple. La técnica a posteriori es una técnica en donde yo lo que hago es constantemente estar preguntándole a mi motor de física o al encargado, al manager, al administrador que se encarga de revisar la física del juego, preguntarle si dos objetos que a mí me interesan han colisionado, o sea, se han intersectado sus geometrías. Entonces yo constantemente estoy preguntando, ya chocaron, ya chocaron, ya chocaron, ya chocaron, hasta que llega un momento en el que el motor me contesta y me dice, sí, ya chocaron. Entonces por eso se llama posteriori, porque precisamente se lanza la invocación de colisión o la detección de la colisión una vez que los objetos ya se intersectaron, después de la intersección, ¿sale? Como les mencioné, esta técnica es la más sencilla, simple, da buen desempeño en general, no degrada tanto el performance como las técnicas a priori, pero el problema es que dependemos mucho de un factor que le llamamos la resolución de la detección. ¿Qué es la resolución de la detección? Es qué tan preciso, qué tan rápido yo puedo preguntar si ya colisionaron. Es decir, si por ejemplo hay dos objetos que colisionan en un instante del tiempo y yo me tardo mucho tiempo en preguntar, estos objetos se van a seguir intersectando hasta que llegue un punto en donde yo ya detecto la colisión y los hago rebotar. Entonces este efecto ustedes lo podrán notar o se habrán dado cuenta muchas veces. Por ejemplo, cuando yo tengo un personaje que se ve que el hombro del personaje o el codo o un parte del brazo se hunde en una pared, por ejemplo. Esto es un ejemplo claro de
una forma en la cual no se está calculando bien gracias a la precisión de la pregunta. O sea, es decir, me tardo mucho tiempo en preguntar entre ciclo y ciclo y como resultado el objeto atraviesa al otro. ¿Ok? Entonces, pues es importante mencionar que estas a posteriori generan ese tipo de problemas. Por el otro lado tenemos las técnicas a priori. Las técnicas a priori se basan en fórmulas y algoritmos mucho más sofisticados, por lo tanto es mucho más complejo de programar, en donde yo detecto y preveo que dos objetos van a chocar. ¿Sale? Que va a existir una colisión entre dos objetos. Un ejemplo muy simple podría ser cuando yo disparo una bala. Cuando yo disparo una bala, yo puedo trazar la trayectoria que va a tener esa bala y gracias a las fórmulas de cinemática simples, puedo calcular en qué tiempo, en qué frame puede llegar a qué distancia esa bala. Y de esa forma yo puedo prever que esa bala va a chocar contra un muro. Va a intersectar a un muro. Entonces, antes de que se intersecte, justo en ese ciclo, en ese step, en ese tiempo, detengo la bala y genero la colisión. Entonces yo puedo prever antes de que el objeto choque, realmente choque, puedo prever si se va a realizar esa colisión. ¿Sale? Nosotros dentro del curso vamos a utilizar técnicas a posteriori, que son las más simples y en particular para juegos 2D son muy efectivas. ¿Ok? Dentro de esas técnicas a posteriori que vamos a estar viendo durante estas lecciones, hay varias que se distinguen y que son como las más comunes y conocidas. En la antigüedad, en un principio, las colisiones se basaban en píxeles, es decir, yo calculaba los píxeles de una imagen contra los píxeles de otra y si se intersectaban n número de píxeles, yo tiraba la colisión, ¿no? Lanzaba el mensaje de colisión. Esta técnica ya no se usa. Es muy poco probable que ustedes encuentren algún programa, algún juego o alguna referencia que use estas técnicas porque son muy extensas y desgastantes, es decir, procesan demasiada información, lo cual lo hace que el juego se vuelva muy lento, ¿sale? Entonces es muy lento usar esta técnica, pero sin duda es la más precisa a nivel de píxeles, es lo más preciso que yo tengo para detectar una colisión. Otra técnica que es muy simple, pero no es muy precisa, es la partición del espacio. Es decir, yo lo que hago es que agarro todo mi escenario y lo particiono en bloques. Y lo que hago es que pregunto si dos objetos se encuentran en el mismo bloque. Si se encuentran en el mismo bloque, hay colisión. ¿Ok? Entonces, es una partición del espacio. Y finalmente, la que más se usa, porque me da un desempeño correcto, es decir, funciona de una forma muy rápida y tiene un buen nivel de precisión, entonces tiene como que lo mejor de las dos anteriores, se llaman volúmenes de colisión o bounding volumes. ¿Sale? Los volúmenes de colisión son precisamente aproximaciones geométricas que yo creo para calcular las colisiones. Si yo quisiera, por ejemplo, calcular la colisión entre un coche y una persona, yo tendría que ir visualizando píxel por píxel qué parte del píxel forma la persona y qué parte del píxel es el background que yo extraigo cuando yo lo dibujo. Y eso cruzarlo o hacerlo match contra los píxeles del coche y ver si hay una colisión. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es que creamos un volumen que aproxima a la geometría o en este caso al área del objeto para determinar si estos dos objetos colisionan. Entonces lo que hago es que en lugar de revisar la colisión entre los objetos per se, más bien reviso la colisión entre geometrías más simples que me aproximan a la geometría real. ¿Sale? Entonces esta es la técnica que mejores resultados da, cuestión costo-beneficio. Y específicamente las colisiones en Unity precisamente se realizan a través de estos bounding volumes. Específicamente, también para los que no están tan familiarizados con un motor de juegos como Unity,
y que usan frameworks como XNA o como Cocos 2D, nosotros en ese tipo de frameworks tenemos pues fácilmente, entendemos fácilmente la intersección entre áreas como una colisión. Sin embargo, en Unity está altamente integrado el motor de física de Unity con el cálculo de colisiones y detección de colisiones. Por lo tanto, si yo hablo de colisiones, muy probablemente yo tenga que conocer acerca del motor de física de Unity. En una siguiente lección, en módulos más posteriores, vamos a platicar del motor de física de Unity. Ahorita solamente vamos a platicar una pequeña parte, lo mínimo necesario para que yo pueda entender el concepto de la colisión, ¿sale? En primera instancia, el motor de física de Unity, como ustedes lo sabrán, es un motor, es un, digamos, un subsistema de todo lo que conforma el motor de Unity, y que se encarga solamente de la revisión de reglas de física dentro del juego, ¿sale? Eh, Actualmente la última versión de Unity tiene dos versiones de ese motor, una versión 2D y una versión 3D. Es muy importante que ustedes lo entiendan, ya que dependiendo del tipo de proyecto que ustedes usen, es el tipo de motor que se va a usar y por lo tanto en el scripting el tipo de clases que yo voy a utilizar, ¿sale? Entonces, si yo estoy trabajando en un proyecto 2D, yo tendría que usar las clases y funciones que hacen match con el motor de física 2D. ¿Ok? Y finalmente, como les platicaba, en Unity usamos la técnica de detección de colisión, que es a través de un volumen de colisión o un bounding volume. Este bounding volume se conoce o se le llama en Unity collider. Entonces, un collider no es otra cosa más que un volumen, una geometría que aproxima a la geometría de un sprite, ¿sale? O en este caso de la textura que yo quiero visualizar. Y finalmente, esta parte es súper importante porque luego yo me llego a encontrar en muchos foros, muchos posts de personas que publican y comentan que no funciona la detección de colisión del motor de Unity y no tienen ni idea porque ellos crearon sus colliders, crearon sus funciones, crearon su técnica y no funciona. Una parte muy importante que ustedes deben de entender es que los colliders, existen diferentes tipos de colliders y no todos los colliders son compatibles para colisiones. Entonces lo que vamos a ver a continuación son los tipos de colliders y vamos a platicar también de la relación que existe entre ellos. Esta es como la parte más importante. Casi ahorita en un principio impriman esta matriz que les voy a enseñar y pónganla al lado de su computadora para que lo vean cuando están trabajando con la física de Unity, porque el 80% de los problemas que tienen ustedes entre colisiones es precisamente porque los colliders no son compatibles, ¿ok? Entonces tenemos en primera instancia un static collider, que es básicamente un game object al cual yo le agrego un collider, y ya. No le agrego otra cosa. Tenemos el Rigid Body Collider, que es un collider, bueno, es un game object al cual yo le agrego un collider y aparte le agrego un Rigid Body. Esto lo vamos a ver en un ejercicio en el siguiente video, pero bueno, por eso ahorita me estoy yendo un poquito rápido. El Cinematic Rigid Body Collider básicamente es un game object que tiene un collider, que tiene un Rigid Body y que ese Rigid Body se configuró para que sea un Cinematic Rigid Body. ¿Sale? Y también una parte muy importante que debemos de entender es que los colliders están configurados para tirar eventos de dos tipos, los eventos de colisión y los eventos que les llamamos de triggers. Y básicamente, dependiendo del tipo de interacción que me interese, es el que yo voy a activar, ¿sale? En un Collision Collider, a mí lo que me interesa es, por ejemplo, colisiones que tengan que ver más con simulaciones físicas, como les había platicado en un inicio. Por ejemplo, que yo soy un personaje y quiero chocar con una pared y quiero que la pared me rebote. Entonces, ese tipo de colisión y de manejo de física se haría a través de un Collision Collider. Pero si yo, por ejemplo, voy caminando por la escena y quiero que me aparezcan unos enemigos cuando cruzo una cierta
parte del nivel, entonces a mí me interesa utilizar un Trigger Collider. El Trigger Collider no está relacionado con la naturaleza de colisión física del objeto. ¿Cuál es la naturaleza de colisión física del objeto? Que dos objetos no se pueden traspasar. Cuando yo activo un trigger, los objetos se traspasan sin ningún problema. Cuando yo activo el collider de tipo colisión, los objetos no se pueden traspasar. ¿Sale? Entonces esa sería la decisión importante. Y aquí viene precisamente esa matriz. Si yo activo mis colliders de tipo Collision Collider, entonces estas son el tipo de interacciones que puedo lograr. Lo que está marcado con Y son el tipo de colisiones que se pueden lanzar. Es decir, un Static Collider no va a lanzar colisión con otro Static Collider. Entonces, por más que ustedes configuren correctamente todo su entorno, nunca se va a lanzar un evento de colisión, porque entre un Static Collider y otro Static Collider no existe ese evento. Lo único que yo puedo hacer si yo tengo un Static Collider es hacerlo chocar con un Rigid Body Collider. El Rigid Body Collider es el que básicamente tiene mejor interacción. El Rigid Body Collider puede colisionar con Static Colliders, con Rigid Body Colliders y con Cinematic Rigid Body Colliders. ¿Sale? Por el otro lado tenemos la matriz de triggers. Si yo tengo configurados mis objetos como triggers, yo voy a tener una mayor capacidad de detección, que ahora no le vamos a llamar detección de colisión, le vamos a llamar detección de triggers, que son básicamente eventos que suceden en el juego. De esta forma, aquí tenemos precisamente la matriz de interacción. Recuerden que a sus objetos los tienen que activar en modo trigger. Eso lo vamos a ver en la siguiente video, ¿sale? Entonces no se les olvide, revísenlo muy bien, como les decía, impriman estas dos tablitas, las pueden encontrar. De hecho, estas tablitas yo las copié del manual de referencia de Unity. Entonces entren a Unity Learn y después seleccionen documentación y seleccionen manual de referencia, vayan a la sección de física y ahí van a encontrar estas matrices. Imprímanlas y úsenlas como referencia para las primeras veces que empiecen a trabajar con la física de su juego, ¿sale? Bueno, pues entonces nos estamos viendo en el siguiente video.